¿Verdad? Método diagnóstico en neoplasias hematológicas. Perfectamente. Bueno, voy a empezar. El diagnóstico en general de las neoplasias hematológicas se debe realizar desde un punto de vista multidisciplinario, o sea, teniendo en cuenta los hallazgos en múltiples campos, integrar todos esos hallazgos, ¿verdad? Todos los diagnósticos se basan o deberían basarse en la clasificación de la OMS. La edición del 2016-2017 es una edición revisada, no es una nueva edición, es una revisión o actualización de la edición del 2008, que es la cuarta. Y en primer lugar se distinguen tres grandes grupos: neoplasias linfoides, mieloides e histiocytarias. Y en primer lugar, lo que ya dije al comienzo, lo que, si bien tiene un enfoque más patológico, igual se incorpora todos los hallazgos clínicos, morfológicos, de inmunofenotipos y las alteraciones genético-moleculares para elaborar un diagnóstico. Y la importancia relativa de cada uno de estos aspectos es variable. Por ejemplo, si es en los linfomas, es más, o no más importante, sino predomina o tiene mayor relevancia la morfología y el inmunofenotipo. No es tan necesario realizar un cariotipo, por ejemplo. Y al contrario, si una neoplasia mieloproliferativa, un síndrome mielodisplásico, es más buscar las alteraciones genéticas o ciertos marcadores. O sea, depende de la patología, uno de estos componentes, una de estas herramientas tiene predominancia sobre otra. Es un campo muy amplio, y cada una de esas clasificaciones a su vez muy compleja. Entonces lo que se trató de establecer es un consenso en la mayoría de las patologías, y se establecen definiciones y nomenclaturas específicas para cada patología. Y cierto es que en este capítulo se habla más desde el punto de vista patológico, pero es importante también que participaron no solo patólogos, sino también clínicos, biólogos, otros especialistas, y es importante que sea comprensible para todos y tenga utilidad y aceptación práctica para todos los que participan en el diagnóstico. No sé por qué no avanza. A ver acá abajo. No me avanza. Ahí, sí. Bueno, ahí sí. Entonces, una vez más, vamos a hacer un comentario de todas estas herramientas diagnósticas que tenemos. La morfología es la base de todo. La morfología no se sustituye ni por el estudio más avanzado. Una buena morfología es la base para todo lo que se puede hacer después. El inmunofenotipo, que se puede hacer por inmunohistoquímica o por citometría de flujo. La biología molecular, que es muy amplia. Hablar de biología molecular es hablar de muchas cosas. Y citogenética convencional y citogenética molecular. Y generalmente esto se hace en forma ordenada, primero de acuerdo a las características clínicas. Se piden o se realizan ciertas determinaciones en el laboratorio, se evalúa la morfología. Posteriormente, de acuerdo a la morfología, que siempre es la base, se realiza el inmunofenotipo ya más orientado en base a la morfología. Y si es una, como dije, si es una neoplasia mieloproliferativa o una mielodisplasia, hacia citogenética. Y en ciertos casos se puede recurrir a la biología molecular o al FISH. Bueno, primero vamos a hablar de morfología. En la morfología, yo voy a enfocarme sobre todo en la histopatología.
¿Qué tipos de muestras podemos evaluar en la morfología? Podemos tener muestras provenientes de biopsias incisionales, biopsias excisionales, la escisión de un tumor completo o un órgano completo. Biopsias con aguja gruesa, cada vez más frecuente tener muestras más pequeñas, o piezas quirúrgicas, no necesariamente órganos linfoides o médula ósea. Entonces, lo primero que se recomienda, algo que es básico, es que posterior a la extracción o a la toma de la muestra, se tiene que reducir al mínimo lo que se llama tiempo de isquemia, que el tiempo de isquemia es el tiempo que transcurre entre que se extrae una muestra hasta que se introduce en la solución fijadora. El fijador universal es el formol, idealmente formol tamponado, si no formol. Nosotros le llamamos formol al 10% porque diluimos al 10%, que realmente es al 4%, porque la solución de formol que compramos es solución al 40%, y se diluye en una parte de formol y 9 de agua, o sea, queda preparada al 10%, digamos. Pero es la solución fijadora universal y se tiene que fijar, introducir en la solución fijadora lo antes posible. Cuanto menos tiempo se tarda, mejor. Y se recomienda que ese tejido tenga una relación de 1 a 10 con la solución fijadora. Es decir, que se requiere un volumen mucho mayor que el volumen del tejido. Como mínimo, el tejido tiene que estar totalmente cubierto por formol. Y es importante que la fijación sea rápida, disminuir el tiempo de isquemia. Y también se tiene que evitar la sobrefijación. ¿Y cuánto de sobrefijación? Eso es demasiado variable. En las médulas óseas, como les voy a mostrar ahora, la médula ósea, lo ideal es que la médula ósea no esté fijada más de 4 horas en formol. En los tejidos que no son médula ósea, bueno, se permite o se recomienda, se puede aceptar un poco más de tiempo, pero en general no más de 24 horas en formol. Entonces, la solución fijadora universal es formol diluido o preparado al 10%, introducirlo lo antes posible a la solución fijadora en un volumen adecuado y no más de 24 horas. Eso es lo ideal. Y con las biopsias de médula ósea, o con el tejido óseo en general, se recomienda ser mucho más cuidadoso aún. Lo que ya mencioné. Introducir inmediatamente en la solución fijadora y idealmente, si vamos a trabajar en forma ideal, no tiene que estar fijada por más de 4 horas. Después, también, ¿por qué? Porque además del formol, las piezas las biopsias de médula ósea o cualquier tejido óseo tienen que descalcificarse, es decir, ¿cuál es la función del descalcificador? Ablandar el tejido para que pueda ser procesado y después cortado en cortes finos de 2 o 3 micras. ¿Cuál es el problema con la sobrefijación? Lo que hace el formol, ¿cuál es el mecanismo que realiza de la fijación que tiene el formol? El formol forma enlaces covalentes con antígenos que están en el tejido, en la superficie celular. Y cuando ese tiempo es muy prolongado, también, además de unirse firmemente, produce ruptura o escisión de la secuencia o de las cadenas de ácidos nucleicos. Entonces, ¿por qué es tan importante? Uno, que la fijación sea rápida, pero que no sea muy prolongada, porque afecta. Podemos tener una morfología, un tejido que está sobrefijado, fijado por mucho tiempo, puede conservar una buena morfología, pero vamos a tener otros problemas, otras alteraciones. Pierde la antigenicidad, ese enlace covalente que se forma es tan prolongado y tan firme que no permite que con una recuperación antigénica o desenmascaramiento antigénico, que es el primer paso en la inmunohistoquímica, el formol no se separa o no se retira del tejido y no permite la unión de
estos anticuerpos, de estos marcadores de inmunohistoquímica. Entonces, el primer inconveniente que podemos tener es la pérdida de antigenicidad, es decir, los antígenos no son reconocidos por los anticuerpos en un estudio de inmunohistoquímica, si el tejido está sobrefijado. El otro inconveniente de la sobrefijación en los tejidos es que en la fijación prolongada y en los tejidos óseos, la descalcificación con descalcificadores muy ácidos o muy fuertes, rompe o produce escisión de la cadena de ADN. Y en los estudios de biología molecular, basado en la técnica PCR, lo que se hace es amplificar o identificar secuencias de ADN de un número X de pares de bases o de nucleótidos. Y cuando el tejido está demasiado fijado, vamos a tener cadenas muy cortas de ADN. Y no podemos amplificar o no podemos identificar secuencias largas de ADN que se requieren para estudios de clonalidad, por ejemplo, que es lo que se muestra acá, en la comparación en médula ósea y tejido linfoide. Por ejemplo, en un ganglio que está fijado en formol por 12 horas, se pueden amplificar secuencias de hasta 400, bien hasta 300 pares de bases. En cambio, si la pieza o el tejido estuvo en formol por 24 horas, amplificamos secuencias de hasta 200 pares de bases. Y así va disminuyendo. Más tiempo en formol, cadenas más cortas, no podemos amplificar secuencias largas de ADN. Lo mismo, lo que se muestra acá en la médula ósea. Lo ideal, lo que se recomienda en la médula ósea es la fijación por como máximo 4 horas en formol y lo que recomiendan acá en el hospital, en el hospital donde yo estuve, es formol 4 horas y descalcificación en ácido fórmico, que es un ácido débil y lento, por 24 horas. Y con este protocolo que ellos tienen, más del 90% de sus médulas óseas son útiles o pueden amplificar secuencias largas de ADN de 200 o 300 pares de bases en estudio de clonalidad. Ellos tienen un protocolo perfectamente estandarizado y les funciona. Entonces, lo que se intenta con la fijación adecuada, con un tiempo de isquemia disminuido, con la fijación adecuada y no demasiado prolongada, o sea, no sobrefijación, es uno, mantener la antigenicidad, que nos permite tener marcación inmunohistoquímica adecuada, y también preservar la estructura del ADN para estudios de biología molecular, sobre todo para clonalidad, que es donde se requieren secuencias más largas de ADN. La siguiente. Entonces, la morfología. Todo esto que mencioné antes, desde el momento en que se extrae un tejido hasta que el procesamiento, hasta que se obtiene un corte histológico, todo eso en conjunto se denomina fase preanalítica. O sea, controlar y tener estandarizada la fase preanalítica parece algo básico, y es algo básico, pero es la base para que después podamos hacer otras determinaciones. Bueno, con una morfología adecuada, con todas las características que mencioné, el siguiente paso generalmente es determinar el inmunofenotipo, que se puede realizar por inmunohistoquímica, que es un método más disponible, o por citometría de flujo. Inmunohistoquímica más para ciertas patologías, citometría de flujo más para otras. Bueno, en la inmunohistoquímica, ¿qué es lo que hacemos? Se utilizan anticuerpos específicos que están marcados con una enzima. Esa enzima se une, con un anticuerpo que generalmente se une a un sustrato que permite visualizar esa unión antígeno-anticuerpo. Y esa unión antígeno-anticuerpo se visualiza en el sitio específico donde se produce. Si ese antígeno está en el núcleo,
se obtiene una marcación, una visualización nuclear. Si está en la membrana, es una marcación de membrana de la célula, o si está en el citoplasma, o sea, se ve esa reacción en el sitio específico donde ocurre. Se puede realizar en tejido fijado e incluido en parafina, es donde el tejido que generalmente, o la muestra que generalmente se utiliza. También se puede realizar en extendidos citológicos o en sitios centrifugados, siempre que estemos seguros de que la muestra o el extendido o el centrifugado sea suficientemente celular. Hay paneles específicos para ciertas patologías y cada vez aparecen anticuerpos, no, cada vez se agrandan más los paneles para linfomas de bajo grado, linfomas de alto grado, para neoplasia de células plasmáticas, para linfomas de Hodgkin, para linfomas TNK. Y dentro de estos paneles, que son cada vez más amplios, hay marcadores pronósticos y marcadores que se utilizan como dianas terapéuticas específicas. Algo importante en la inmunohistoquímica también es que se puede, o sea, se utiliza, de hecho, que se puede, se utiliza el estudio de las inmunoglobulinas, cadenas pesadas y ligeras de las inmunoglobulinas, como marcador sustituto, como marcador alternativo de clonalidad. Y sobre todo en linfomas que tienen elevada proporción de células plasmáticas o en neoplasia de células plasmáticas específicamente. La expresión de las cadenas ligeras se tiene que valorar en el citoplasma de las células plasmáticas y tiene que haber, en primer lugar tenemos que ver marcación de ambas cadenas, y cuando la relación capa lambda es generalmente mayor a 4, 5 a 1, capa más que lambda, se habla de restricción o expresión preferencial o expresión monotípica de cadenas capa, o si lambda es mayor a capa, esto tiene que ser capa. Se habla de que hay restricción o expresión monotípica. Monotípica o monoclonal no son sinónimos. El término monoclonal se tiene que... es preferible usar cuando se está hablando de evaluación en biología molecular y de marcadores a nivel genético. Cuando evaluamos cadenas ligeras por inmunohistoquímica, es preferible hablar de expresión monotípica o restricción preferencial de cadenas, porque no son sinónimos. La mayoría de las veces sí, una proliferación monoclonal es monotípica, pero no son sinónimos estrictamente. Hay proliferaciones que son monotípicas, es decir, tienen un solo tipo de cadenas ligeras, eso significa monotípico, un solo tipo, capa o lambda, pero no son monoclonales. El ejemplo es la enfermedad de Castleman, rico en células plasmáticas. En el Castleman, todos los plasmocitos son lambda, o sea, hacemos cadena ligera y vamos a tener expresión monotípica de cadenas lambda. Pero si buscamos el reordenamiento, vamos a ver múltiples picos o múltiples bandas. Significa que son todos plasmocitos lambda, pero con una secuencia genética diferente. Este es el ejemplo de que una proliferación puede ser monotípica y no monoclonal. Por eso conviene no usar como si fueran sinónimos, porque no son sinónimos. Entonces son muy útiles las cadenas ligeras como un sustituto o como indicación de clonalidad, y también las cadenas pesadas se pueden usar para demostrar o para sugerir clonalidad. Hay ciertos casos específicos, por ejemplo, la expresión de IgA en los linfocitos del linfoma folicular duodenal, por ejemplo, es demasiado característico, entonces eso apoya que sea una proliferación clonal. La IgA en el linfoma folicular duodenal, la IgD en el linfoma marginal esclénico, y así, casos específicos. Se usa, entonces, estos marcadores de inmunohistoquímica son como sustitutos o evaluaciones alternativas que nos permiten sospechar o hablar de un proceso clonal. Bueno, otra herramienta, otro método que tenemos para determinar el fenotipo es la citometría de flujo.
La citometría de flujo lo que hace, realiza es un análisis multiparamétrico de poblaciones celulares, también mediante el uso de anticuerpos marcados con moléculas fluorescentes. El tipo de muestra que se utiliza es diferente. Se realiza la evaluación de estas células o este análisis multiparamétrico en células que están en suspensión. Entonces vamos a usar tejidos líquidos, sangre periférica, médula, un aspirado de médula ósea, líquidos corporales, se puede usar LCR en cualquier líquido, y también se pueden preparar suspensiones celulares. Por ejemplo, una biopsia con aguja gruesa, un fragmento de tejido de una biopsia excisional, se puede literalmente lavar o cortar fragmentos pequeñitos, mezclar o poner en suero fisiológico, en una solución específica, y utilizar esa muestra para citometría de flujo. Es idealmente para tejidos líquidos, o sea, para células en suspensión, es decir, para líquidos, pero también se puede adaptar en ciertas circunstancias. También para el diagnóstico se realiza para el diagnóstico de síndromes linfoproliferativos, linfomas con expresión en sangre periférica, para leucemias agudas. Se permite determinar el linaje, el grado de maduración y la presencia de fenotipos aberrantes en la célula, que nos va a sugerir que es una proliferación clonal. También para el seguimiento, para determinar si hay enfermedad mínima residual, para el conteo de células en el trasplante, y también se utiliza para otras condiciones como la hemoglobinuria parasítica nocturna e inclusive en otras áreas no hematológicas, por ejemplo en neumología o en inmunología. Yo citometría no puse mucho, no voy a hacer mucho énfasis porque el siguiente jueves vamos a hablar exclusivamente de citometría. Bueno, también en citometría tenemos un panel muy amplio de anticuerpos que están marcados con fluorocromos diferentes. Hay equipos de citometría de flujo de 3, 4, hasta 6 fluorescencias. Y la gran ventaja de la citometría que no permite o permite en menor medida la inmunistoquímica es la valoración de múltiples parámetros en un mismo grupo celular. Y podemos estar seguros de que es el mismo grupo celular al que le estamos evaluando en distintos marcadores. Estos son los componentes de un sistema de citometría de flujo. Tiene un componente fluídico, la muestra se adquiere en flujo laminar. Tiene un sistema óptico con láser y distintos filtros. Tiene un sistema electrónico que produce una amplificación de los eventos y produce una conversión a valores digitales. Y todos esos valores son analizados en un sistema informático. Estos son a grandes rasgos los componentes que vamos a ver la próxima semana más específicamente. Bueno, entonces el inmunofenotipo se puede realizar por uno de estos dos métodos. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, y unos se prefieren en ciertas patologías y el otro método se prefiere en otras patologías, ¿verdad? La ventaja de la inmunistoquímica es que se puede realizar tanto en líquidos, haciendo un concentrado, un citocentrifugado de las células. También se puede realizar en tejido fijado e incluido. Comparado con la citometría de flujo, que es principalmente para células en suspensión, pero también, como ya les mencioné, se puede realizar suspensión de tejidos sólidos. La citometría de flujo tiene la gran ventaja que se tienen resultados mucho más rápidos. En la inmunistoquímica podemos disminuir un poquito en las 48 horas, pero a menos de 24 horas no podemos llegar con todo el procesamiento de que se extrae la muestra. A lo menos que se puede llegar es a 24 horas. O sea, en el menor tiempo que se podría tener es en 24 horas. No, en la citometría no. En 2 horas se pueden tener los resultados.
La ventaja de la inmunohistoquímica es que se valora la expresión de los marcadores en el tejido, o sea, en las células, en su arquitectura. O sea, se preserva la arquitectura y la inmunoarquitectura específicamente. Y la inmunohistoquímica, se prefiere la inmunohistoquímica sobre la citometría de flujo, por ejemplo, en los linfomas no Hodgkin de bajo grado, en los linfomas de alto grado, linfoma difuso de las grandes, un Burkitt, o en el linfoma de Hodgkin. En el linfoma de Hodgkin, de hecho, el método de elección siempre es la inmunohistoquímica. En sentido opuesto, ¿qué patologías se prefieren evaluar por citometría de flujo? Las leucemias agudas, las neoplasias de células plasmáticas. El método ideal es por citometría de flujo. ¿Por qué? Porque permite detectar. Por más que la muestra puede estar la muestra muy diluida, muy hemodiluida o muy diluida, y tener poca cantidad o poca representación celular, igual con la citometría de flujo. La citometría de flujo tiene mucho mayor rendimiento. También para el seguimiento, para la detección de la enfermedad mínima residual. Eso. En ciertas patologías se prefiere un método, en otras patologías otro. Si tenemos disponible ambas y podemos elegir, ¿verdad? Bueno, después, el siguiente paso en ciertas patologías es la biología molecular. Se estima que aproximadamente entre el 80 al 90%, sobre todo en las neoplasias linfoides y también en las mieloides, se llega a un diagnóstico con morfología y con fenotipo. Es decir, con una morfología adecuada y con un fenotipo por inmunohistoquímica o por citometría de flujo. En una pequeña proporción que es variable, entre 5 a 15%, se requiere algo más. Y ese algo más puede ser, por ejemplo, biología molecular. ¿Y qué es lo que buscamos con estudios de biología molecular? Identificar alteraciones a nivel de los genes, alteraciones génicas o genéticas en las células neoplásicas, para diagnóstico en fase inicial, para detección de enfermedad mínima residual post tratamiento. También se utiliza para control de quimera hematopoyética en el trasplante. Entonces, cuando no llegamos a un diagnóstico con los dos métodos que evaluamos o que mencionamos anteriormente, se buscan alteraciones a nivel de los genes. ¿En qué tipo de muestras podemos realizar biología molecular? O sea, se utiliza ADN o ARN, que puede provenir de tejido fresco, sea sangre periférica, médula ósea, aspirados de médula ósea o líquidos corporales. Y también se puede extraer ADN o ARN de material fijado, incluido en parafina o material congelado. Inicialmente era en tejidos frescos, pero después esos protocolos de extracción de ADN se adaptaron a muestras fijadas en formol e incluidas en parafina. La metodología es la técnica utilizada es la reacción en cadena de la polimerasa, PCR o PCR inversa. O sea, se identifica una secuencia específica y el producto es amplificado y analizado, el revelado o el análisis de esas secuencias halladas se realiza o en geles de agarosa o por electroforesis capilar. Los equipos más nuevos ya hacen por electroforesis capilar y vemos curvas en la electroforesis capilar, curvas, o en los geles de agarosa lo que vemos son las bandas. También se puede realizar la técnica PCR cuantitativa a tiempo real para la expresión de ciertos genes y para la cuantificación de enfermedad mínima residual. Entonces, en biología molecular lo que buscamos es alteraciones a nivel de los genes.
y las aplicaciones son amplias. La lista que yo puse acá es muy corta. Se pueden buscar ciertas en neoplasia mieloproliferativa, se pueden buscar traslocaciones, mutaciones específicas en los síndromes mielodisplásicos, también se buscan reordenamientos, mutaciones en las leucemias agudas también, y acá hay cierta superposición. Algunas determinaciones que podemos hacer por biología molecular, como estas translocaciones, también se pueden hacer por otro método que voy a mencionar al final, que es la citogenética molecular, que es hibridación in situ. Acá hay muchas de estas determinaciones que se pueden hacer por PCR, se pueden hacer, no todas, se pueden hacer también por hibridación in situ. Se pueden buscar ciertas mutaciones puntuales. Estas son las más fáciles de buscar o de sacar, digamos, de obtener por PCR, porque se buscan mutaciones puntuales específicas, secuencias cortas que son fáciles de identificar y de amplificar, como MI88 o mutación BRAF. Y lo más importante, yo creo que lo más importante y lo más importante desde el punto de vista diagnóstico es, por biología molecular, determinar el reordenamiento de cadenas pesadas o cadenas ligeras de las inmunoglobulinas para probar que es una proliferación clonal B, o sea que es una neoplasia B, y buscar el reordenamiento del receptor de células T, lo que es indicación de una neoplasia de células T. Múltiples aplicaciones. Y voy a mostrar algunos ejemplos. Estas son las mutaciones puntuales, se pueden buscar por PCR, mutaciones puntuales o alelo específicas. Una, por ejemplo, que es la mutación MID88, que está presente en más del 95% de los linfoplasmocíticos. En el diagnóstico diferencial de un linfoma de bajo grado con diferenciación plasmocelular extensa, se recomienda buscar esta mutación. También puede estar en gamopatías monoclonales IgM, en linfomas difusos de células grandes tipo no centrogerminal. En LLC es muy baja la frecuencia, pero sobre todo se recomienda en ese contexto que mencioné, linfomas de bajo grado con diferenciación plasmocelular. Y es una mutación, se busca un alelo específico, es una secuencia corta de ADN que es, o sea, se obtienen generalmente resultados satisfactorios porque no es una secuencia muy larga la que hay que identificar y amplificar. Después, otra mutación puntual, alelo específica, que además de usarse se puede usar en tricoleucemia, se usa con mucha más frecuencia, como se usa en tumores sólidos, que son estos que mencioné acá. Se describe la presencia de la mutación BRAF en esta posición en el 90% de los casos de tricoleucemia. Y yo sé que no está muy extendido el uso, pero podría ser útil, por ejemplo, cuando después de un inmunofenotipo en una biopsia o en citometría de flujo, hay alguna duda, bueno, puede ser útil porque la tricoleucemia, ya dije, más del 90% tiene esta mutación en este sitio específico y la tricovariante no. Puede ser una herramienta más si persiste la duda diagnóstica. Y esto sí está disponible. El MID88 yo creo que acá yo creo que no se hace en el país, pero el BRAF sí. Y lo que a mí me parece, y lo que tiene mucha importancia, y lo que tiene un valor diagnóstico demasiado importante, es determinar la clonalidad de una población B o una población T. Que muchas veces, después de una morfología bien preservada, de una inmunofenotipificación extensa, aún quedan dudas. Bueno, entonces lo ideal es poder buscar el reordenamiento
o buscar la clonalidad, ¿verdad? Y el reordenamiento, lo que se busca es el reordenamiento clonal, porque el reordenamiento, sin la palabra clonal, es un proceso que se realiza en forma fisiológica. Todos los linfocitos, o sea, el linfocito B y el linfocito T en su maduración, en forma fisiológica, producen un reordenamiento a nivel de las cadenas. Esto es en forma esquemática, las cadenas pesadas H de las inmunoglobulinas, cadenas ligeras o livianas kappa y lambda. Cada una de estas secuencias, de todas las secuencias génicas, tiene regiones variables, regiones de diversidad y regiones de unión en cada una de las cadenas. Y ese reordenamiento en forma fisiológica se produce en forma ordenada. Se reordena primero, ¿cómo se reordena? Mediante cortes y reuniones de esta secuencia génica. Se realiza en todos los linfocitos B y T. ¿Qué significa eso? Esto es el esquema de las cadenas, esto es de un linfocito, las cadenas pesadas y livianas de un linfocito B. Y en un linfocito T, se produce el reordenamiento del receptor de células T. Ese receptor de células T tiene subunidades alfa, beta, gamma y delta. Y también todo linfocito T en su evolución produce un reordenamiento genético que va a codificar a un tipo específico de receptor a nivel de la membrana celular. ¿Qué significa? Que todos los linfocitos que tenemos en un tejido o que tenemos en sangre periférica tienen una secuencia genética diferente y expresan una proteína diferente. ¿Qué significa? Que en una población normal o en una población reactiva no neoplásica vamos a tener clones diferentes. Por eso hablamos de policlonalidad. Y si es una proliferación neoplásica, todos los linfocitos tienen la misma secuencia genética y expresan la misma proteína a nivel de membrana. Entonces vamos a ver si es una población reactiva o normal. Vamos a ver en una electroforesis capilar, vamos a ver múltiples picos. Todos los picos significan secuencia de cada uno de los linfocitos o múltiples bandas en un gel de agarosa. Si es una proliferación clonal, vemos un solo pico o una sola banda o un solo pico o una sola banda predominante sobre las demás. ¿Qué significa? Que la secuencia genética es exactamente igual a todos los linfocitos y entonces es una proliferación clonal. Esto es lo que ya les dije. Que las neoplasias linfoides son monoclonales, es decir, una población linfoide B, en una población linfoide B, todos los linfocitos tienen la misma secuencia de las inmunoglobulinas a nivel genético. Y en una proliferación, en una neoplasia T, todos los linfocitos T tienen la misma secuencia génica en el receptor de células T. Y ¿cuál es la metodología que se utiliza? Se utiliza PCR. Se denomina multiplex PCR porque lo que se hace es buscar, primero identificar y después amplificar múltiples secuencias génicas. Busca identificar múltiples genes por PCR, por eso es multiplex PCR. Y Biomed 2 es lo que se usa actualmente, es un grupo de protocolos basados en la técnica de PCR, que lo que busca es determinar o definir la presencia de clonalidad en población en linfocitos B o en linfocitos T. Inicialmente se ideó, el protocolo estaba adecuado para tejido en fresco y tejido congelado, pero la primera edición, digamos, del Biomed es del 2003, era sobre todo para tejido fresco y congelado. En la edición que está vigente, que es 2012-2013, ya se acepta que se pueda realizar también en tejido fijado. Lo importante es que sea tejido fresco, tejido congelado, tejido fijado, tenga una cantidad representativa de la célula que se quiere estudiar, o sea, de la población que se sospecha
es neoplásica, pero siempre tiene que tener población reactiva acompañante. Tiene que tener buena representación tumoral, pero también tiene que haber representación no tumoral. Siempre se realizan con controles negativos conocidos y positivos, o sea, controles conocidos, sean positivos o negativos, para controlar la eficacia de la reacción. Se requiere ADN de alta pureza y baja fragmentación. Es lo que les dije al comienzo. Un tejido que está fijado por más de 48 horas está muy fragmentado y no nos va a permitir, no vamos a poder obtener secuencias suficientemente largas para ser reconocidas por estos genes. Por eso se insiste mucho en que estos protocolos funcionan muy bien en tejido fresco y tejido congelado, pero se tiene que evaluar cuando obtenemos ADN de un tejido fijado. Primero se hace una prueba. Antes de realizar la prueba propiamente dicha, se tiene que verificar que esa secuencia, ese ADN obtenido, puede amplificarse. Se utilizan genes control de hasta de más o menos 300 nucleótidos. Se tiene que obtener una amplificación de al menos este tamaño para asegurarnos de que un tejido que está fijado, o sea, que un ADN extraído de un tejido fijado pueda ser útil para estas determinaciones. Y no, la variabilidad que existe es demasiado amplia. No se pueden estudiar todos los genes posibles. Y lo que se hace es en esa multiplex PCR es preparar, o estos protocolos tienen preparados los genes que más frecuentemente o más probablemente estén alterados o estén reordenados. O sea, estos protocolos contienen segmentos génicos, gran cantidad, y de segmentos génicos posiblemente o probablemente reordenados, pero no todos. Se utilizan, estos son los primer observadores, son las secuencias complementarias que se van a unir a ese ADN extraído. El análisis de esas secuencias se hace mediante electroforesis en gel o por electroforesis capilar, y la presencia de un pico dominante o de una banda dominante indica la presencia del reordenamiento que estamos buscando, sea B o sea T. Si lo que se sospecha que es una neoplasia B, y generalmente, en primer lugar, se busca el reordenamiento a nivel de la cadena pesada de las inmunoglobulinas, y generalmente, a ver, eso creo que está en la siguiente. En primer lugar, se evalúa. La primera, cuando la sospecha es una población clonal B, se busca el reordenamiento. En primer lugar, en la cadena pesada de las inmunoglobulinas. Si no se detecta el reordenamiento, se busca a nivel de las cadenas ligeras kappa. Y se puede hacer en forma secuencial o en forma paralela, y se describe que tiene muy alta sensibilidad. El uso en combinación o la evaluación en combinación de estas dos cadenas detecta el 95% de los reordenamientos. Muy pocas veces hay que ir a cadenas ligeras lambda. Y inclusive no se evalúa toda la cadena pesada de entrada, o sea, de una vez, sino que se pueden elegir ciertas regiones que con mucho más frecuencia están reordenadas, y se divide en la cadena pesada se divide en 3 regiones, FR 1, 2 y 3, y EFR3 con la evaluación de los genes de la región FR3 muchas veces es suficiente. No el 90, pero casi el 90% de los reordenamientos están en esta región, en la fracción FR3, en la cadena pesada de las inmunoglobulinas. ¿Cuál es el link? ¿Por qué generalmente se empieza y se hace
con esta fracción porque se requieren secuencias más cortas de ADN, de 150 a 200 nucleótidos. En cambio, para FR2 y FR1 ya se requieren secuencias más largas, igual que kappa o lambda. Y muchas veces nuestra calidad de ADN, sobre todo cuando es en tejido parafinado, no es la más óptima. Cuando es clonalidad B. Y esto es lo que yo les mencioné, el pico dominante o ver los múltiples picos. En la fracción FR3, esto es el revelado o el análisis por electroforesis capilar. Ver múltiples picos de distinto tamaño y ninguno dominante, y idealmente que tenga la forma de una campana de Gauss. Esto es monoclonal, es policlonal. Claramente, ver múltiples picos de distinto tamaño y con esta distribución gaussiana, esto es policlonal, sin dudas. Ver un pico único, uno o dos picos dominantes. ¿Qué es dominante? Que es 2,5 veces más alto que el pico que le sigue. Esto es monoclonal, sin dudar. Pero siempre hay puntos intermedios. Podemos tener pseudoclonalidades, podemos tener oligoclonalidades que no podemos afirmar que son ni policlonales ni monoclonales, y idealmente se debería repetir o tomar otra muestra. ¿En qué caso podemos tener pseudoclonalidad o oligoclonalidad? Por ejemplo, cuando nuestra muestra es muy poco celular. En las pieles pasa con mucha frecuencia. En la sospecha de linfomas cutáneos muchas veces son muy pocos celulares y puede dar una imagen que no es definitiva. Cuando la sospecha es la neoplasia es T, se evalúan los componentes de las distintas fracciones. Inicialmente se recomienda realizar la fracción gamma, y con la fracción gamma se identifican la gran mayoría. 90% si es una proliferación T inmadura, aunque generalmente no es necesario. 50 hasta 75% de linfomas T periféricos o linfomas cutáneos se detectan. El ordenamiento ya se detecta con el estudio de esta cadena. Si no se obtiene clonalidad y persiste la sospecha, bueno, se recomienda hacer las demás cadenas. ¿Cuál es el inconveniente? El mismo. Para la fracción beta del receptor de células T se requiere un ADN mucho más íntegro, porque los segmentos que se tienen que amplificar son de más de 300, 400 nucleótidos. Y la misma interpretación, un pico dominante, que es dominante, más 2,5 veces más alto que el pico que le sigue, es una población clonal. Y la población policlonal, múltiples picos de distinto tamaño. Y también siempre hay resultados o intermedios. ¿Y qué se recomienda? Muchas veces cuando sabemos que es una muestra poco celular, como en las pieles, por ejemplo, las entradas se hacen en forma duplicada para evitar, para ganar tiempo y evitar evitar esas dudas de si es oligoclonal o si es pseudoclonal, si no es un clon real. Y a modo de comentario, esta es la determinación que actualmente se está haciendo en el IX, no sé realmente cómo se llama, si es Departamento de Biología Molecular, en el IX. Ellos están haciendo, y empezaron hace 2 o 3 años como un proyecto del CONACYT con la detección de reordenamiento de la fracción gamma, la cadena gamma del receptor de células T, y ahora ya es una herramienta diagnóstica disponible en forma abierta, ¿verdad? No solamente dentro de su proyecto de investigación. Es una herramienta disponible. Monoclonalidad para población B no realizan todavía. Espero que próximamente sí. Pero el ordenamiento del
la cadena gamma del receptor de células T, es un estudio disponible actualmente. Bueno, yo puse un ejemplo, un caso, una paciente de ejemplo para mostrarles justamente, este es un caso que fue a reordenamiento. Esta es una paciente de 18 años que se biopsió en marzo del 2017, una masa mediastinal. Una chica joven con masa mediastinal. No puso muchas fotos, pero sí fotos representativas. Era un ganglio con arquitectura totalmente borrada, o sea, no se veía la arquitectura normal del ganglio, tenía muchas áreas de fibrosis y un infiltrado muy heterogéneo que al ir a mayor aumento, al bajar, ¿qué significa que es heterogéneo? Que hay linfocitos pequeños, hay plasmocitos por ahí y hay células muy grandes. Acá, esta foto de abajo es mejor. Hay linfocitos pequeños, hay granulocitos, hay neutrófilos y hay estas células que son monstruosas. Había células mononucleadas tipo Hodgkin, células que parecían células de Stenberg y estas células que son monstruosas, francamente anaplásicas, lo que se describe en forma de C o en forma de herradura. Por morfología, la impresión inicial fue un diagnóstico de un linfoma de Hodgkin de tipo esclerosis nodular y realmente tenía zonas de fibrosis que delimitaban nódulos y con la población heterogénea que es del linfoma de Hodgkin. Pero muy atípicas, más atípicas que lo que vemos normalmente en un linfoma de Hodgkin. Bueno, el siguiente paso después de la morfología es el inmunofenotipo. Y no les muestro todos los marcadores que hicimos, pero lo más significativo. Esto es, CD20 es un marcador B, y acá están las células monstruosas, no sé si se ve mi puntero rojo, y siempre esa es la ventaja de la inmunohistoquímica y también de la citometría, siempre tenemos controles internos. Si nuestra célula que queremos evaluar es negativa, siempre tenemos células que son positivas en el fondo, digamos. Son negativas con CD20, también con CD3 y hay células de control. Las células son 30, son CD30, estas células grandes, y también son CD15. Entonces, con estos otros marcadores se hizo el diagnóstico de linfoma de Hodgkin clásico. Clásico porque es CD20 negativo y es CD30 y 15 positivo. Variedad esclerosis nodular en fase sincicial. Posteriormente, eso fue en marzo. En agosto del 2017, la paciente con el diagnóstico se rebiopsió con diagnóstico de linfoma de Hodgkin esclerosis nodular en estadio 2B, que estaba recibiendo esquema de ABVD en su cuarta sesión, con posterior aumento de la masa mediastinal, la masa tumoral mediastinal. Se rebiopsia, se hace una biopsia con una aguja gruesa, una biopsia trucal. A ver. Bueno, en esa biopsia, muchas veces cuando la biopsia, la rebiopsia ya era un fragmento pequeñito que seguía teniendo población heterogénea con mucha fibrosis, que muchas veces en la rebiopsia el tejido ya está muy alterado y conviene realizar, si vamos a hacer marcaciones o determinaciones adicionales, conviene realizar yo prefiero siempre realizar en el tejido original, porque es ese tejido al que nos está respondiendo justamente en este caso. Y para mí lo más importante en este caso es que sumado al fenotipo que tenía esta chica, esta paciente antes, que era 20 y 3 negativo, y es 30 intensa y extensamente positivo, y ese de 15 en forma más variable, es un marcador que es el PAC5. El PAC5 es un marcador de células B. El linfoma de Hodgkin es un linfoma B, que tiene la característica de que regula en forma negativa la expresión de los marcadores B. ¿Qué significa eso? Es un linfoma B que es CD20 negativo, que es CD79 negativo, pero que mantiene la expresión de PAC5 en forma débil.
y variable, es decir, una célula puede ser positiva, débil, y la otra puede ser negativa. Este PAX5 es totalmente negativo. Seguro que se repitió en más de una oportunidad. Este PAX5 es totalmente negativo y tiene controles internos positivos, o sea que la reacción funcionó, hay linfocitos B normales positivos, y esto es estas células son PAX5 negativas. Entonces, la duda ¿es realmente un linfoma de Hodgkin? ¿Es realmente un linfoma B? ¿Cuál es nuestra otra opción? Si no es un linfoma B, que sea un linfoma T. Entonces, lo que hicimos fue hacer más marcadores T, marcadores T, C4, C8. Con CD4 se ven algunas células positivas, no todas. Con CD43, una célula segura en toda la lámina, también muy poca expresión. Todos estos marcadores fueron negativos, CD2, CD5, CD7, CD8. Las células positivas son las células que están en el fondo de los linfocitos T pequeños. EMA es negativo. El EMA es un marcador de activación, se expresa en forma normal en los plasmocitos. Puede ser positivo en ciertas neoplasias hematológicas, como ciertos linfomas T. Y en lo que pensamos, lo que se pensó, si no es PAX5, probablemente no sea un linfoma de Hodgkin. Existe el linfoma de Hodgkin, existe un reporte del linfoma de Hodgkin, PAX5 negativo, existen, pero hay que descartar que no sea un linfoma T. Y este linfoma tiene expresión muy focal de ciertos marcadores TS4 y 43 y negatividad de todos los demás. El ALK fue negativo. Entonces, esta es la duda, es un linfoma de Hodgkin clásico, PAX negativo que existen reportes, o un linfoma anaplásico ALK negativo con fenotipo nulo o fenotipo T atenuado o disminuido. Y en ese momento no teníamos disponible, en el 2017 todavía no estaba disponible el estudio TCR que les mencioné, el X, y o sea, se mencionó que era más probablemente un linfoma T. ¿Qué es lo que ocurre? Porque es un fenotipo nulo. Una forma de mostrar que una población T es clonal, es neoplásica, es mediante el reordenamiento. Entonces, determinar la presencia de reordenamiento es el método ideal. La otra característica que tienen las células T neoplásicas es que pierden la expresión de ciertos marcadores, como el 5, el 2, el 7, con más o menos frecuencia. Y en algunos casos, el linfoma anaplásico pierde la expresión de todos los marcadores, por eso le llamamos muchas veces fenotipo nulo, que es lo que pasó en este. O sea, CD2 negativo, CD5 negativo, CD7 negativo, y un poco más 4, un poco 4 y no 8. Entonces, eso es una característica de los linfocitos T neoplásicos, que pierden totalmente, pierden en forma parcial o en forma total la expresión de sus marcadores T. Es el otro marcador, es un indicador de que ese linfocito T es neoplásico, que pierde totalmente la expresión de sus marcadores. Entonces, quedó la duda, pero en el informe diagnóstico se sugirió que era más probablemente que se favorecía que fuera un linfoma T, un linfoma anaplásico T o con fenotipo nulo, ALK negativo, ALK negativo. Ya después, en forma retrospectiva, cuando estuvo disponible porque el estudio de TCR que hacen en el IS estuvo primero como en forma experimental, digamos, como un proyecto del CONACYT, y estaban pidiendo casos. Y este caso se incluyó la muestra inicial y la muestra de la rebiopsia meses después, y ambos fueron clonales. O sea, se detectó presencia de clonamiento en el receptor de células T. O sea, es un linfoma T. ¿Qué característica tiene? Tuvo la pérdida total de expresión de sus marcadores T, y después se confirmó con el preordenamiento. Por eso yo insisto mucho que la posibilidad de detectar, es demasiado importante poder realizar detección de clonalidad por biología molecular.
Y este caso no fue informativo, no resolvió la situación en ese momento, pero es una muestra de que es una herramienta importante y que tenemos que pensar y que ahora, por suerte, ya tenemos disponible. Bueno, entonces ese fue un pequeño ejemplo. Y después, la otra herramienta o método diagnóstico que tenemos es la citogenética. Citogenética que puede ser citogenética convencional, citogenética molecular. La citogenética convencional es sinónimo de cariotipo. Con el cariotipo lo que se estudia es el número, la forma y el tamaño de los cromosomas que están en las células neoplásicas. La técnica que se emplea es la tinción que se llama bandeo G, que lo que hace es teñir en forma diferente ciertos sectores de ADN. No detecta cambios muy pequeños o submicroscópicos, ni reordenamientos cromosómicos que involucran a zonas con un análisis de banda similar en la técnica bandeo. Y la técnica complementaria, que no podemos hablar de que sustituye a la citogenética convencional, es la hibridación in situ, que entra dentro del grupo de citogenética molecular. La hibridación in situ, con esta técnica lo que se hace es evaluar anomalías más pequeñas o microscópicas en cariotipos que son aparentemente normales, por eso es una técnica complementaria. Se pueden identificar ciertos cromosomas marcadores. Y también en cariotipos complejos se pueden refinar o definir mejor cuáles son las alteraciones presentes. Se pueden estudiar aneuploidía o reordenamientos. Son técnicas complementarias. En ningún sentido la hibridación in situ puede reemplazar a la citogenética convencional. Muchas veces nos quedamos en el cariotipo. Y la hibridación in situ justamente tiene aplicaciones específicas. Bueno, para la citogenética convencional se utiliza material fresco, no se puede utilizar material congelado y mucho menos material fijado. Se requiere la presencia de células en división, células en metafase, y lo que ya mencioné, no detecta cambios muy pequeños. Tiene su importancia fundamental sobre todo en los síndromes mielodisplásicos. Se considera que es la herramienta diagnóstica y pronóstica más potente en los síndromes mielodisplásicos, ya que 50% aproximadamente tienen alteraciones cromosómicas que se pueden detectar por medio de citogenética convencional. La parte complementaria, lo que es citogenética molecular, es la hibridación in situ. Con la hibridación in situ lo que permite es localizar secuencias específicas. Con la hibridación in situ tenemos que ir a buscar cambios específicos. Cambios específicos en secuencias de ADN o ARN, en células, extendidos o en tejidos. Esa es la ventaja que tiene sobre el cariotipo. Se pueden utilizar extendidos de células improntas, extendidos citológicos, y se puede realizar también en tejido fijado, tejido parafinado. La base de este método es la capacidad que tiene el ADN de unirse a una secuencia complementaria. Lo que se utiliza es una sonda, una secuencia complementaria que se llama sonda, que está marcada. Y generalmente la longitud es de 100 kilobases a 1 megabase. Se puede realizar en tejidos fijados, pero siempre que comprobemos antes con un examen morfológico que la morfología esté preservada. Y generalmente se necesita muy poco tejido, o sea, se selecciona muy poco tejido, de 2 a 3 milímetros es suficiente. Si la morfología está preservada con 2 a 3 milímetros de tejido, es suficiente. La técnica en general es hibridación in situ. La sustancia que se utiliza para visualizar esa alteración puede ser una sonda fluorescente, en ese caso hablamos de FISH. Para esto se requiere un microscopio de fluorescencia.
Si la sonda marcada, la secuencia que estudiamos, está marcada con una enzima que se puede unir a sustancias cromógenas, podemos hablar de CISH, y la gran ventaja del CISH con C es que se puede evaluar en el microscopio óptico, el microscopio que tenemos todos, no sé si todos, pero que tenemos, que está más accesible a todos. Y esta es la técnica de CISH con S. Lo que realiza es esa señal marcada con una sonda, se une un revelador que aumenta muchísimo la señal, la intensidad de la señal, que son sustancias con plata. Por eso la S inicial es de silver, o sea, hibridación in situ intensificada o mejorada con cromógeno o con plata. Entonces la técnica es la hibridación in situ y es FISH o CISH, de acuerdo a cuál es el cromógeno o cuál es el sistema de visualización con el cual se revela, ¿verdad? Y estos son los pasos. En primer lugar, lo que se tiene que hacer es separar las dos cadenas de ADN. O sea, se desnaturaliza el ADN. Esto es con calor, mediante temperaturas altas, se separan ambas hebras o ambas cadenas de ADN y posteriormente se incuba o se añade la secuencia complementaria, que es la sonda. Dividida por un tiempo que es muy variable. La mayoría de las sondas tienen un periodo de incubación muy largo, 18, 20, 24 horas. Ahora ya hay sondas más nuevas que permiten un tiempo más corto, pero la mayoría tienen un periodo de hibridación muy largo y allá es a temperatura más baja. Y si es FISH, o sea, si la detección se hace mediante fluorescencia, puede ser directa, es decir, la sonda ya está marcada con la sustancia fluorescente, o puede ser indirecta, la sonda está marcada con un anticuerpo y ese anticuerpo se une a otra sustancia fluorescente. Entonces el método es indirecto. Pero la sustancia es fluorescente y esto se evalúa con un microscopio de fluorescencia con los filtros adecuados a los fluorocromos que tienen estas sondas. Puede tener más de un fluorocromo, puede tener 2, 3 fluorocromos. Cuando hablamos de CISH, cuando el cromógeno, cuando se utiliza una sustancia cromógena, cuando se utiliza plata que se evalúa por microscopía electrónica, por microscopía óptica, siempre es el método siempre es indirecto. ¿En qué campos están las aplicaciones? También, como dije al comienzo, hay cierta superposición con ciertas determinaciones por PCR. Ciertas mutaciones o ciertas locaciones se pueden detectar por PCR o por hibridación in situ, y generalmente fluorescente, o sea, por FISH. Hay un panel que se realiza para LLC, en leucemias agudas, en mielodisplasias, y de lo que se habla mucho últimamente es de la evaluación por FISH de los linfomas de alto grado en general. ¿Cuáles son las alteraciones genéticas que se buscan? Se buscan estas tres, el MYC, el BCL2 y el BCL6. Estos son ejemplos de hibridación in situ. Esto que está a la derecha, la hibridación in situ con cromógenos para la detección del ARN. Esta es una sonda ARN de Epstein-Barr. El cromógeno puede ser esta sustancia azul, marcada con fluoresceína, o puede ser este de abajo, este que tenemos disponible, y este otro que es mucho más, parece una marcación nuclear de inmunohistoquímica cuando el revelado se hace con peroxidasa. Pero la técnica subyacente es la hibridación, o sea, la secuencia, la unión a una secuencia complementaria. En este caso es un ARN, es una sonda ARN. La que se detecta es una secuencia de ARN. Esta, la hibridación in situ, mejorada o intensificada con plata. Hay muy pocas sondas y las que están disponibles acá son sondas para carcinomas de mama, que lo que se estudia es la amplificación de este gen, que es el gen ER2-neu, en cierto grupo en un grupo pequeño
de, de carcinomas de mama. Y lo que se marca es, acá se utilizan dos marcadores o dos cromógenos. Con un color o con un cromógeno se marca el cromosoma y con otro se marca la secuencia que queremos evaluar, que es la secuencia que codifica para el ER2. Y cuando hablamos de FISH, hibridación in situ fluorescente, podemos tener distintos tipos de sondas. Estas dos que yo menciono acá son sondas locus específicas. ¿Qué significa? Que buscan o que evalúan una secuencia determinada, un locus determinado. Pueden ser sondas de ruptura o sondas de separación o sondas break apart o sondas de fusión. En las sondas de break apart, las sondas de ruptura, es una mezcla de dos sondas o dos secuencias que evalúan dos segmentos, la porción 5' y la porción 3' del mismo gen. La porción 5' está marcada con un fluorocromo y la porción o el segmento 3' está marcado con otro fluorocromo. Y como vemos esas señales en una célula normal, como estamos evaluando el mismo gen en dos segmentos diferentes, vemos las señales muy cercanas unas de otras o inclusive fusionadas. Eso es una señal normal. ¿Por qué? ¿Qué significa que es una señal normal? Que el gen no está alterado. Por eso, las dos ondas se unen a lugares distintos del mismo gen y se visualizan muy cercanas una de otra. Y la aparición de la tercera señal, un extremo, el extremo 5' está marcado con color verde, el extremo 3' con color rojo. Y la visualización muy cercana una de otra, o la visualización de una tercera señal que significa la superposición de esas dos señales, significa que el gen no está reordenado, que tiene una secuencia íntegra. Es mucho más fácil de evaluar este tipo de sondas. Y cuando la señal es anormal, cuando vemos dos señales separadas. Esta es una célula, esta que está acá abajo a la izquierda. Uno de los genes no está reordenado, por eso vemos la señal roja muy cerca de la verde y con una tercera señal por la superposición, y el otro alelo está reordenado, por eso vemos una señal muy separada. ¿Qué es muy separado o muy cercana? Aproximadamente el tamaño de una señal. Esto está, acá caben 10 señales. O sea, esto está separado significa que uno de los alelos está reordenado. Con esta sonda yo puedo, con esta imagen, yo puedo decir o puedo informar que esta secuencia está reordenada. O sea, esta célula o esta neoplasia o este tumor tiene el gen reordenado. Punto final. No puedo decir con qué gen está reordenado, con cuál es el otro gen con cuál hizo la translocación o el ordenamiento. Y si queremos saber eso específicamente, se usan sondas de doble fusión. En las zonas de doble fusión se evalúan dos genes diferentes. En este caso, esta es una sonda de doble fusión. También es una mezcla de sondas. Una sonda o una secuencia es la que codifica para la cadena pesada de las inmunoglobulinas que está en el cromosoma 14, que es la señal verde. Y la otra sonda es la que marca, es complementaria al gen BCL2 en el cromosoma 18. En una célula normal, ¿qué tengo que ver yo? Ver señales separadas, al revés a la anterior. Esto es una célula normal. Tiene dos alelos del gen BCL2 y dos alelos de la cadena pesada de las inmunoglobulinas. Cuando yo veo fusión de ambas señales, ¿qué es fusión? Superposición y ver un tercer color o una tercera fluorescencia, significa que estos dos genes que yo estoy evaluando hay una translocación entre ellos. Entonces, con una sonda de ruptura o sonda de break apart, yo digo que una secuencia o un gen está reordenado o no. Con una sonda de doble fusión, yo puedo definir quiénes son los que participan en la translocación. Hay algunas sondas que para mejorar la visualización marcan también el centrómero de la célula. Entonces yo además de estas señales tengo que ver una señal que es celeste, generalmente le ponen al centrómero.
Entonces yo estoy segura de que estas señales corresponden a una célula porque le tengo al centrómero acá cerca. Eso es sobre todo porque hay muchas veces cuando trabajamos sobre todo con tejido parabinado, cuando el corte es muy grueso puede haber superposición celular y puede haber cierta confusión. Entonces la señal tiene que ser lo más clara posible, se hace una contratinción nuclear para definir bien que esto sea un núcleo y que estas señales correspondan al mismo núcleo. O sea, hay muchas cuestiones que hay que tener en cuenta, pero dan informaciones diferentes estos distintos tipos de sondas. Esto es un ejemplo de la utilización de las sondas de Ebert-Steinbach. Esto es un linfoma, una lesión en la fosa nasal de un varón de 63 años que tenía una úlcera en paladar duro, extensamente necrótica la lesión, muy poco tejido viable. Las células son predominantemente CD3 y 56 y por las características clínicas, la lesión en paladar, y este fenotipo es un linfoma de células NK extraganglionar de tipo nasal. En esta localización, con este fenotipo, sin la hibridación podemos poner y podemos firmar el diagnóstico de que es un linfoma NK extraganglionar. Y lo que se recomienda es que si es fuera de esa región de fosa nasal y orofaringe, se recomienda que se realice para firmar o para confirmar que es este diagnóstico. Se recomienda hacer la determinación de Epstein-Barr, o sea, por hibridación in situ. Esto no es positivo por inmunohistoquímica, o sea, no tiene expresión a nivel proteico. Entonces, si la localización es en la región nasal, bueno, se puede prescindir de esta determinación, pero si es en otra localización se recomienda la evaluación por hibridación in situ para hacer el diagnóstico. Bueno, y de lo que se habla mucho últimamente, ¿no? Ya últimamente, desde hace unos años, es sobre los linfomas B de alto grado y cuándo deberíamos realizar o cuándo se recomienda realizar la hibridación in situ. El FISH específicamente es fluorescente. Y en este grupo de linfomas. En la edición anterior, en la edición del 2008, que es la cuarta edición, teníamos esta categoría, que es una categoría de los linfomas, una de las dos categorías del linfoma en la zona gris, que es el linfoma B inclasificable con características intermedias entre un linfoma difuso de células grandes y un Burkitt. Ahora cambió de nombre. En la revisión se agrupan o se colocan o se le cambió el nombre a linfomas de células B de alto grado. Acá ya se mencionaba que esta zona gris, estos linfomas inclasificables, que en este grupo podría haber linfomas que tenían reordenamiento de MYC pero no eran Burkitt, o que tenían inclusive reordenado MYC y más otro gen. Y en esta actualización, o sea, se le cambia el nombre a esta categoría, básicamente, y lo que se recomienda es agrupar en esta categoría los casos que tienen morfológicamente estas características, que tienen características intermedias entre un linfoma difuso de células grandes y un Burkitt, que no es ni claramente un Burkitt ni claramente un difuso, por morfología y por fenotipo. Y se recomienda en esto, sobre todo en los casos que tienen esta morfología intermedia, buscar la presencia de estos reordenamientos del MYC, BCL2 y BCL6. ¿Por qué? Porque la presencia de reordenamiento de MYC en forma aislada o en conjunto con uno de estos otros dos, le confiere, es una enfermedad mucho más agresiva, mucho más parecida a un Burkitt que a un linfoma difuso de células grandes. Y con la aclaración de que no se incluyen en este grupo, por ejemplo, los linfomas linfoblásticos que tienen reordenado MYC, es poco frecuente, pero hay,
o un linfoma folicular transformado. Un linfoma folicular transformado es un linfoma que inicialmente tuvo un reordenamiento de BSL2 en primer lugar y fue un linfoma folicular. Y en la progresión o en la evolución adquirió una segunda alteración genética, que en este caso es que puede ser MYC. Ese caso no es un linfoma doble hit, es un linfoma folicular transformado, que tiene mal pronóstico porque ya es transformado y porque tiene dos alteraciones genéticas, pero por definición no es un linfoma doble hit. Y bueno, entonces en este grupo se recomienda, si reúne ciertas características, que vamos a ver cuáles son, intentar buscar la presencia de estos reordenamientos. Sí, después de que hacemos y no encontramos ningún reordenamiento, bueno, queda como una categoría, linfoma B de alto grado, NOS. ¿Y qué es un linfoma doble hit? Es un linfoma de células B de alto grado, cuya característica principal es que tiene alteraciones genéticas en MYC más otra alteración genética que puede ser BCL2, BCL6, ciclina D1 o otros genes más raros, y esta es la asociación más frecuente. Y se estima que aproximadamente, siendo muy generoso, ya se podría llegar al 10%, que el 10% de los linfomas de alto grado pueden tener esta combinación. Y la pregunta del millón era, o es desde esta época, si realmente se recomienda hacer o intentar realizar la determinación por FISH de estas alteraciones genéticas en todos los linfomas de alto grado, llámese con características intermedias o llámese difusos células grandes. Y no, por suerte, la OMS dijo que no, ellos no pueden recomendar hacer de entrada a todos, o sea, no es una recomendación establecida por ellos. Lo que ellos recomendaban, y sí hasta ahora, es tratar de identificar ciertas características que nos permitan afinar nuestro diagnóstico, es decir, una población más específica de a quién realizarle estas determinaciones, sean características clínicas, tratar de identificar características clínicas, características morfológicas o características del inmunofenotipo, por ejemplo. Si son de tipo centro germinal o de tipo activación, si tienen un Ki67 muy elevado, si tienen expresión de ciertas proteínas por inmunohistoquímica de BCL2 o MYC, o tratar de hacer o armar algún algoritmo que nos permita identificar quiénes más probablemente puedan tener estas alteraciones. De entrada no se recomienda hacerle a todos los linfomas de alto grado. ¿Y cuáles son esas características? Hay muchísimas publicaciones al respecto sobre el tema, ¿verdad? ¿Y qué tienen en común todas las publicaciones? ¿En qué tipo, o sea, eso que queremos saber, en qué tipo de casos, en qué tipo de pacientes es más probable que encontremos estas alteraciones? En pacientes, características clínicas que tienen enfermedad extensa o avanzada, diseminada, con frecuente compromiso de médula ósea y o sistema nervioso central, enfermedad que progresó rápidamente, y es importante porque estos pacientes se pueden beneficiar con terapias más agresivas, más lo que es parecido a un Burkitt. Y desde el punto de vista de la morfología y del fenotipo, ¿en quiénes tendríamos que considerar la posibilidad? Desde el punto de vista morfológico, en estos casos que tienen características intermedias, que son muy parecidos a un Burkitt, pero no tienen todas las características de un Burkitt, es el que tiene características intermedias. Y desde el punto de vista del fenotipo, tienen que ser de tipo centrogerminal, es decir, CD10 positivo, idealmente IMUN1 negativo. Podemos tener otras combinaciones de centrogerminal, pero lo ideal es que sean CD10 positivos, o de fenotipo tipo centrogerminal con otra combinación, es decir, que sean CD10 negativos, pero BCL6 positivos, IMUN negativos, y que sean BCL2 positivos, porque esa es la asociación más frecuente, que el reordenamiento sea MYC-BCL2,
que tengan un índice proliferativo alto. ¿Cuánto es alto? Eso también es demasiado opinable. Hay algunos que dicen que 50% ya podemos considerar alto, no tiene que ser muy alto, tiene que ser más del 90%. Bueno, si tenemos en cuenta estas características, vamos a afinar mucho más y tenemos muchas más probabilidades de encontrar esos reordenamientos a nivel genético. Y es importante esto. No es lo mismo hablar de linfomas doble hit. El linfoma doble hit es el que tiene 2 reordenamientos genéticos y uno de ellos es MYC. Y generalmente es más BCL2. Se habla mucho también, hace mucho tiempo, de los linfomas que tienen doble expresión o que son dobles expresores. ¿Qué significa eso? Que tienen expresión proteica por inmunohistoquímica de MYC y BCL2. Y acá sí que se restringe luego a estos 2 marcadores. Y lo que tenemos que recordar es que no son sinónimos. ¿Y qué es MYC positivo? Que más del 40% de un punto de corte un poco bajo, más del 40% de las células neoplásticas tenga expresión proteica MYC, la expresión es nuclear, y más del 40% sea BCL2 positivo. Esto es mucho más frecuente. 20 a 30% de los linfomas de alto grado tienen doble expresión proteica, o sea, son doble expresores. Y dijimos que como máximo 10% íbamos a tener de doble hit. 10% ya es mucho luego. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esa expresión proteica puede ser debida, en el mejor de los casos, a un reordenamiento, o puede ser debida a una amplificación, a ganancias, o puede ser que no haya ninguna alteración a nivel genético. Entonces, no se puede utilizar la expresión proteica de MYC por inmunohistoquímica como sustituto del MYC, de la detección de MYC por reordenamiento, ni como predictor. O sea, que yo tenga un MYC positivo por inmunohistoquímica no significa que yo vaya a tener un reordenamiento. Puedo tener una ganancia, una amplificación, o puedo tener ninguna alteración genética. No se puede usar como sustituto y no tenemos que usar como sinónimo. Linfoma doble hit de linfoma doble expresor o con doble expresión proteica. No son lo mismo, o sea, no es lo mismo. Tiene o sea, no es, ¿por qué no? O sea, no es lo mismo porque la alteración que se ve no es la misma. Tienen un peor, o sea, tienen una menor sobrevida, tienen un peor pronóstico, son más agresivos que el linfoma de alto grado que no expresa ni MYC ni BCL2, pero no es tan malo, no tiene un pronóstico tan malo como tiene el doble hit. No es la misma alteración la que se ve, con una expresión proteica por inmunohistoquímica o a nivel genético. No, en resumen, no son sinónimos y no podemos utilizar la expresión como predictora de una alteración genética. Y realmente lo que se repite en todas las publicaciones que hay de linfomas de doble hit es que esto es lo que hay que tener en cuenta. Si vamos a tomarnos de ciertos parámetros para decir a qué paciente le vamos a hacer, es esto. Que la morfología tiene que ser muy parecido a un Burkitt, pero no es un Burkitt. Y tienen que ser de tipo centro germinal, CD10 positivos y BCL2 positivos y un índice de proliferación muy alto, más del 90%. Y clínicamente son pacientes que tienen enfermedad diseminada. Esto es lo que tienen en común los hallazgos en la mayoría de las publicaciones, que este perfil o estas características tienen los pacientes o los casos en los que se llega a este diagnóstico. Bueno, ya estoy por terminar. Voy a mostrarles un ejemplo. Este caso no es de acá, es un caso que yo había preparado es un caso importado. Un paciente, un varón que consultó, o sea, que tuvo unos hallazgos en imágenes de múltiples linfadenopatías supra e infradiafragmáticas, enfermedad diseminada aparentemente, y se biopsió unas adenopatías y la morfología, la arquitectura está totalmente alterada, no se ve ganglio normal y a mayor aumento una población de linfocitos grandes con cromatina laxa, homogénea y nucleolos. Es muy inmunoblástico es el aspecto, predominan los inmunoblastos. La cromatina laxa y el nucleolo central. Y en el inmunofenotipo, bueno, es un linfoma B, son CD20 positivos, muy pocas células CD3,
es lo que siempre hacemos en un linfoma de alto grado. Los marcadores. CD10 es muy débil, pero CD10 es BCL6 y es muy negativo, o sea, es de tipo centro germinal. Es BCL2 positivo, intensa y extensamente. Tiene un índice de proliferación muy alto, fácilmente más del 90%. El LMO2 es un marcador de centro germinal que tiene una expresión nuclear, esto es negativo. Y esto es la evaluación de MYC por inmunohistoquímica. Es un marcador que emite una señal nuclear. Y acá realmente es muy cercano al 40%, tal vez un poco más, un poco menos, pero cumple con los criterios. Entonces vamos a usar los criterios que dijimos, que es un linfoma de alto grado, que es de tipo centro germinal, que expresa MYC y expresa BCL2 en más del 40%, tiene un KI67 elevado. Bueno, este es un caso que, que tiene indicación de realizarse, de buscar los reordenamientos por FISH. Bueno, este es el diagnóstico inicial, linfoma B de alto grado, que con estudios de FISH pendiente para definir en qué categoría finalmente le colocamos. En la estadificación, la médula ósea es una médula normocelular en promedio y con este llamativo infiltrado perivascular. Perivascular, células similares a las que vimos antes, de aspecto muy inmunolástico, nucleolo prominente. ¿Y qué son? C20 muy poco, pero son PAX positivas, son BCL2 y MYC. Acá menos del 40%, pero en una médula normal no tendríamos por qué haber ninguna expresión de MYC. O sea, es una médula infiltrada con un patrón intersticial y perivascular. Este paciente tiene todos los criterios para que podamos decir, bueno, este amerita que le hagamos un FISH. Tiene enfermedad diseminada, tiene compromiso de médula ósea y tiene las características morfológicas. Y en este caso sí se hizo. Y esta es la sonda, es una sonda break apart, es una sonda de ruptura. Y como ya les mostré antes, en una sonda de ruptura lo que se marca es un segmento del gen, el extremo 5' de un gen con un color y el extremo 3' con otro color. Esta es la señal normal en una sonda break apart, las señales muy cercanas, y esto realmente es muy cercana y no están fusionadas. Y el otro par de señales separadas, este es un microordenado, y así, lo que señalan las flechitas. Este es un MYC reordenado y se recomienda normalmente en un corte de 2-3 milímetros, esto es un corte histológico, evaluar 200 células y si vemos este reordenamiento en más del 10% de las células, esto es un MYC reordenado. Después, para evaluar BCL2, se usó una sonda de fusión. Se recomienda generalmente iniciar con sondas de break apart. No sé por qué al BCL2 se le buscó el reordenamiento con sondas de fusión. Entonces, ¿con quién generalmente está reordenado el BCL2? Con las inmunoglobulinas, con la cadena pesada de las inmunoglobulinas. Se marca de un color el gen BCL2 y de otro color el gen IgH. Y acá vemos que todas las señales están separadas. Ninguna señal verde está muy cerca de una señal roja, es decir, no hay reordenamiento del gen BCL2. Este no tiene BCL2 reordenado. Lo que se vio en algunas células es que había copias extras de BCL2, es decir, en algunas células había más de 2 señales rojas. No está reordenado, pero tiene otra alteración que es la presencia de copias extras. Y el tercero que se evalúa es el BCL6, que también se hizo con una sonda de ruptura, y se ve la separación de las señales. Se ve una señal normal, esto es una señal normal, un extremo muy cercano al otro, y el otro es la separación. En esta célula se ve mejor. Acá la señal está muy cercana, está la señal normal, y esto indica la ruptura de la señal. O sea, indica que el gen BCL6 está reordenado. Las dos señales se detectan muy separadas unas de otras. Bueno, en este caso se encontró reordenamiento de MYC
reordenamiento de BCL6 y copias extras de BCL2. O sea, este es el diagnóstico final, es un linfoma B de alto grado con reordenamientos en MYC y BCL2 entre paréntesis, o el nombre más corto es un linfoma doble. El ejemplo es un ejemplo para mostrar, sobre todo para recordar, para tener en mente cuáles son las indicaciones, o sea, en qué casos, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista morfológico y del inmunofenotipo, está indicado idealmente buscar estos reordenamientos. ¿En qué grupo de pacientes? Bueno, creo que esa fue la última. Bueno, y como conclusiones, para un diagnóstico se tienen que tener en cuenta o se tienen que integrar varios aspectos, desde la clínica hasta la técnica más fina y más sofisticada. Bueno, poner en conjunto todas esas herramientas diagnósticas y también, sobre todo, por más que muchos de estos que yo mencioné no tenemos disponible en forma rutinaria, bueno, se van haciendo nuevas determinaciones, o sea, vamos teniendo nuevos métodos y siempre tenemos la posibilidad. Esa es la ventaja que nosotros siempre decimos que tenemos en anatomía patológica. Podemos poner a nuestro paciente, o sea, a nuestro bloque en una cajita y enviar a un centro donde sí se pueden hacer estas determinaciones. Esa es la gran ventaja que nosotros tenemos. Si no tenemos disponible acá un método, podemos enviar el bloque a un centro donde sí se realiza. Y en el caso de que, bueno, vayamos a implementar o tengamos la posibilidad de implementar estas técnicas, esa implementación siempre tiene que ser gradual y ordenada. O sea, si yo tengo que empezar por tener una buena morfología, es decir, tener un buen control del procesamiento preanalítico, o sea, es importante que tu material esté bien fijado y no esté sobrefijado y esté bien descalcificado. Y bueno, y después buscar después ir al siguiente paso, o sea, hacer fenotipo y, o sea, si vamos a tener nuevas herramientas, esa implementación tiene que ser siempre en forma gradual y ordenada. No podemos pretender hacer todo de una vez o empezar por lo que es más fino, ¿verdad? Siempre esa implementación tiene que ser sobre todo ordenada y generalmente es gradual. Bueno, esa sí ya es la última. Sí, ahí se acabó. Más largo fue al final. No sé. Sí. Hola, doctora Carmen. Impresionante, nos dejaste a todos de boca abierta, sin palabras. Un resumen, o sea, lograste meter en 1 hora y media, 1 hora y 40, básicamente todo lo que es diagnóstico más avanzado en patologías hematológicas, ¿verdad? Neoplasia hematológica.